Bueno, este es nuestro trabajo para el examen final de sociales. Nosotros decidimos hacer un podcast basado en 5 eventos que nos parecieron muy interesantes que han pasado durante el siglo XX, alrededor del siglo XX. Y pues sí, profe, vamos a hacer un podcast hablando de, primero, la tragedia que ocurrió en Armero, que definitivamente fue algo muy importante. El holocausto al Palacio de la Justicia. También vamos a hablar sobre Campo Elías Delgado y la masacre de Poseto. También hablaremos sobre el asalto al Banco de la República de Valledupar. Y por último hablaremos de Angolo di Gigi. Es un nombre muy parecido, no lo sé decir, pero es básicamente un restaurante que vendía carne humana en La Calera. Y ya, eso es todo. Entonces, pues hoy básicamente vamos a empezar con el asalto al Banco de la República, que la verdad para mí, o sea, eso parece de película, de verdad. O sea, no puedo creer que primero no hayan salido heridos y hayan robado tanto dinero del banco. Eso se me hace como muy increíble. Y no, o sea, pues para mí como que ese asalto es como la prueba de que en verdad, como que a los ladrones no les sirve de nada tener tantas armas o a la policía o lo que sea, cuando realmente pues lo que tienen que pensar es muy bien como inteligentemente, porque pues si se dan cuenta este atraco, ellos básicamente entraron al banco, nadie se dio cuenta en el tiempo que estuvieron ahí, nadie se dio cuenta, y cuando hasta que no salieron y ellos entraron como a revisar, no se habían ni siquiera percatado de que habían robado esa plata y pues además la policía básicamente los ayuda a entrar y todo. Entonces como que aquí uno se puede dar cuenta que en verdad por más armas o por lo que sea, lo que cuenta es pensar bien el atraco y pues como decía Willy, siento que acá Eso, se ve tipo serie de Netflix, o sea, en verdad es algo que uno piensa que no puede pasar en a mí realidad. se me hacen muy tesos para lograr hacer eso, o sea, muy tesos, o sea, lograr que robar algo que no hubieran heridos y que tras del hecho no los, ni siquiera la policía tuviera el rastro de ellos hasta que al otro día vieron el banco vacío. Eso se me hace como muy teso, o sea, no de admirar, porque pues no va a admirar a los ladrones, pero pues, obviamente es como muy teso, o sea, aparte, digamos, yo encontré el caso por nada, la serie que salió hace poquito, que se llama El robo del siglo. Y pues yo al principio dije como no, pues eso es una serie súper normal. Y luego cuando empecé como a buscar más y entrarme que en realidad eso sí pasó y que sí fueron tan tesos de robar toda esa plata, la verdad, muy chévere. Aunque pues también caga que también el robo en cierto modo fue perdido, porque luego de salir de ahí, esos billetes básicamente fueron perdidos, perdieron su valor y pues obviamente el banco perdió, pero ellos perdieron como esas horas de estar ahí, ahí sudándola porque perdió el valor la plata. Entonces, ¿qué hacían? Básicamente pagaban con eso y descubrían que ellos eran los que habían dado eso. Exactamente, o sea, a pesar como de toda la táctica que hicieron y que fue algo súper inteligente, o sea, como fue algo replaneado, que lo tenían desde hace un montón de tiempo, o sea, cada cosa la tenían pensada, pues no les sirvió de mucho, o sea, a pesar de que todavía hay gente que está disfrutando de esa plata, pues la plata ahí como que no les sirvió de mucho, o sea, como si lo pensamos muy bien. Pero la verdad a mí eso me sorprendió demasiado como pensar que ocurre en Colombia, o sea, yo no tenía ni idea de que un robo así de grande como pudiera pasar aquí, o sea, yo me lo imaginaba como tipo Casa de Papel por allá en Europa, yo no sé, en España, pero, o sea, como pensar que pasa en Colombia y que todas, como que se robaron un montón de plata como en el país de Uniquim, yo ni enterada estaba, o sea, se me hace como re loco. Es que sí, o sea, digamos, muchos de los casos uno dice como, uy, eso, ¿cómo fue posible que eso pasara Ujú. acá? O sea, uno dice como Colombia, en Colombia no pasa nada, eso es una película, como ver como, uy, se robaron un montón de plata, uy. Aparte, o sea, ¿cómo es posible que haya gente todavía disfrutando esa plata? O sea, y que inclusive el señor que manejaba eso, el gerente del banco, haya pasado 3 años en la cárcel, que haya gente que robó eso y todavía esté por fuera disfrutando de la plata, así como tranquilitos, viendo la vida buena. Exacto, O- o sea, creo que tenemos que pensar como en lo que pasó antes, durante y pues más importante después, porque o sea, lo que siempre pasa en este tipo de casos es que obviamente el país queda como en una crisis, porque pues primero que todo les habían robado un mundo de plata y tenían que pensar cómo arreglarlo, pero más que eso,
obviamente la gente poco a poco se empieza a enterar, entonces se empieza a ver como caos en Manizales, por ejemplo, y pues se extendió como a más lugares del país por ser un robo tan famoso y tan perfecto, pero pues la policía o como los jueces tenían que dar culpabilidad a alguien, como o sea, sí, los ladrones fueron súper inteligentes, pero no podían entrar al banco solos, como pues ya se descubrió como en los últimos años, tenían la ayuda del cajero, del tesorero, del que manejaba las cámaras, como diferentes ayudas, pero Que eso es nunca se que dio a sí, luz en ese tiempo. Entonces, pues, como para encontrar un culpable, le echaron toda el agua sucia al gerente, que el man no había hecho nada, básicamente, y lo metieron a la cárcel y mancharon su nombre completamente por mostrarle al país que habían podido lograr el caso, cosa que pues pasa o mucho en sea, muchas y es que historias. eso no dice como, o sea, eso lo cranearon mucho tiempo, o sea, eso fueron como 8 meses solo pensando cómo robar ese día, obviamente. Y pues, no sé, o sea, como que el mismo man que invirtió y que ayudó a robar el banco, el que está en la cárcel ahorita, decía, pues sí, o sea, si uno no compra a los policías es básicamente imposible entrar allá, porque ¿cómo? O sea, ¿cómo era posible que entraran? Pues nada, comprando gente, porque ¿qué más? Y como compraron los policías, seguramente muchos decían, pues así como compraron los policías, pudieron comprar al gerente que les iban a dar su pedacito de plata de lo que robaron. Y pues nada, no solo quedó manchado como obviamente el banco o como quedaron como unos idiotas básicamente porque los burlaron como si nada. Y el man quedó manchado el nombre porque nadie, todo el mundo va a pensar, ese man obviamente participó en el robo o por lo menos lo compraron para ayudar a robar al gerente. Y pues el man, el man creo que ni siquiera ahí cuando pasó, entonces qué pecado, la verdad. Oigan, no, o sea, horrible. Exacto, O sea, yo pienso como, o sea, uno, lo primero que piensa es como si el man tiene que ver, pero si se ponen a pensar, como que el man no tenía nada que ver en el robo, y mientras el man estaba como en la cárcel, porque fueron como varios años, los otros ladrones estaban disfrutando de su plata en otros países, pasándola rico. Entonces me parece como re injusto. O sea, ¿cómo es posible que no encuentren los culpables o no los atrapen y culpen al primero que se encuentren, le arruinen la vida, le manchen su nombre? Porque no solamente es como listo, te mancharon el nombre, sino que estuvo hartos años en una cárcel. O sea, eso es terrible. Le arruinaron su vida, su familia, mientras la otra gente estaba disfrutando de la plata, ya viajando, pasándola rico. Entonces, pues la verdad me parece como algo demasiado injusto, o sea, terrible, terrible. exacto, o sea, básicamente eligieron como la persona más fácil, por decirlo así, porque, por ejemplo, no queda tan fácil culpar a un, no sé, al que limpiaba el ascensor. O sea, realmente ese tipo de personas no dicen, no queda tan fácil porque ellos no tienen todo el acceso. Sin embargo, el gerente se supone que es el que controla todo y el man fue, pues, el que no se dio cuenta, ¿no? Entonces, al gobierno, bueno, al que estaba como controlando ese caso, le quedaba como fácil echarle a él el agua sucia, pero realmente, si uno no investiga más a fondo y si, por ejemplo, no hubieran atrapado a uno de los inversionistas que como que ayudó para comprar y pues que ese robo fuera posible, si él no hubiera contado como la historia de verdad, hasta hoy en día creo que muchos pensarían que en verdad el gerente sí tuvo que ver. Y pues aparte me parece como impactante que la plata básicamente puede hacerlo todo. O sea, al señor de las cámaras, el señor está arriesgando su vida, está arriesgando como mucho el banco de Manizales, está arriesgando como la gente que vive ahí, y porque le prometieron plata, porque le pagaron, pues dejó como que pasara todo eso así. Entonces, como que siento que en la mentalidad de cada persona, la palabra plata ya es como sí a todo. Entonces, pues no sé, es como impactante. Es que es horrible como, o sea, como la plata puede comprar a la gente, o sea, simplemente donde, o sea, obviamente todo iba a salir a la luz, o sea, un robo tan gigante era imposible, como que no, como pensar que no los iban a coger y que deje como, y o sea, como que se deje que lo compren de una manera así como tan fácil y de como solamente por dinero, como su vida, su futuro, todo lo que pasa como en el banco, simplemente porque le van a pagar. A mí me parece terrible. O sea, como está bien que la gente como que piense, ay, no, voy a tener un poquito más de dinero, yo no sé qué, necesito la plata, pero como arruinar la vida de muchas personas simplemente por un poco de plata, porque no solamente salió vulnerado él, sino todo el mundo, el gerente que lo metió a la cárcel, la plata, todo terrible, simplemente como por plata, se me parece como horrible, la verdad. Es que la plata básicamente mueve el mundo, o sea,
por la plata baila el perro. Entonces, básicamente, pues sí, o sea, aparte, pensemos, no solo el lado de los que salieron vulnerados, sino que, o sea, pensar, listo, en esos 8 meses, todo lo que tuviera que pensar, porque no era solo ir, sacar su plática y ya, porque hasta donde yo sé, tenían que devolver la plata hasta Bogotá. ¿Y cómo iban a devolver esa mano de plata? Entonces, yo me acuerdo que según lo que he averiguado y así, les tocó básicamente alquilar camiones, les tocó coger unas cajas de Malboro como, y meter la plata ahí. No, esa plata casi que quedó perdida porque como se iban a devolver si llegaban a abrir una de esas cajas y ya perdieron el año, básicamente. Entonces no era solo como el entrar, era el salir y devolver la plata donde ellos estaban. Porque era más allá de toda la cantidad de plata, eran como 26.000 millones de pesos en billetes de 10.000. O sea, Uy, uno no. ya se siente como atacado cuando tiene 2 billetes en la billetera, imagínese con toda esa plata. Sí, no, o sea, planear como Entonces, ese sí. atraco en general. Por eso uno lo ve tan de película, porque realmente es casi imposible que uno se pueda llegar a imaginar que un cerebro tan brillante en términos, pues sí, como por más que sea un atraco, es como algo muy, pues no admirar, como decía Juli, sino algo como muy impactante, de que en verdad todo estaba planeado minuto por minuto. O sea, lo que cuenta el señor que en este momento está en la cárcel, pero pues él hizo parte del atraco, dice que, por ejemplo, el único fallo que hubo es que ellos tenían que entrar con la excusa de que iban a arreglar como un aire acondicionado en el sótano, donde precisamente estaba la bóveda, ¿no? Y entonces que el camión, cuando iba entrando, con todos adentro, con la máquina, o sea, todo como de película, se varó, o sea, que no bajaba. Y fue la misma policía que los ayudó a bajar el camión. O sea, ellos se bajaron como, ay, nos ayudas a entrar. Entonces, imagínense el nivel de inteligencia que tenían como O sea, escondido el ese, nivel de inocencia de la policía, o sea, exactamente. los policías estaría tan frustrado entre a los ladrones al banco. ¡Guau! Es que los dejaron entrar, o sea, ellos los ayudaron a entrar. Si no hubiera sido por esos policías, no se hubiera hecho nada. Pero es que también es como inocencia, o sea, ellos que se iban a imaginar que se iban a meter a la parte que uno dice y meten. Pero imposible, o sea, yo creo que supera la casa de papel, porque uno ve a la casa de papel y todos sabían que ellos estaban adentro. Acá en la casa, yo creo que hasta la casa de papel se inspiró en hacer la serie ahí en Colombia y ni sabíamos. No, o sea, literal, o sea, como que, y lo peor es que lo que más me sorprende es que literal no hubo heridos, nada, todo normal, como si nada, aquí pasa y nadie se dio cuenta, o sea, no, y otro problema que hubo fue que también como que calcularon mal la magnitud de la puerta de la bóveda del metal ese, entonces Sí. duraron más tiempo abriendo y más humo se hacía y menos podían respirar y más humo salía del banco, entonces como que estuvieron a un pelo de rana calva de ser atrapados, literal. Si se dan cuenta De rana calva. Sí, no. que salía humo del banco, pues baila. Sí, no, y la manera en que salieron fue como re impactante. O sea, ellos dicen que salen con el camión y se van a una tienda de colchones felices de la vida a repartir el dinero en dos camioncitos y a una finca. Y yo era como, pero Dios mío, o sea, el nivel de, Dios mío, el nivel que eran fantasmas o qué, o sea, cómo salieron de ahí, la policía no se dio cuenta hasta que después se les ocurrió revisar y, ay, faltan 24.000 millones de pesos. O sea, what the fuck. Como, Dios Oh, mío. por Dios. No, aparte que, o sea, mucha gente ya ha muerto de ese, pues no mucha gente, pues eran como que 14 ladrones y pues de esos han muerto por menos 5, yo creo. Muchos murieron, pero felices, hay jetos, murieron, yo qué sé, borrachos, viajando, lo que sea, pero murieron como hechos en la vida, pichos en plata, o sea, que se da vuelta de todo, la verdad. Exacto. O sea, y el otro man, amargado después de pasar 3 años en la cárcel, nada que ver, mientras los otros pichos en plata por allá en Europa. Es No, o que, sea, digamos, a unos los cogieron, pero tuvieron un montón de tiempo para disfrutar la plata, o sea, nada que hacer. El que salió, el que peor le fue al que no tenía nada que ver con el atraco, entonces se me hace re injusto, ¿no? O sea, el man no tenía nada que ver y se las llevó todas, todas, Exacto. todas, todas. El man, el inmunda, no tenía nada que ver, o sea, es que, digamos, si hubiera tenido algo que era una dice, listo, se las llevó todas, pero por bobo, por imbécil.
pero no, el man no había hecho nada, nada, o sea, es lo más impresionante, o sea, le salió tan perfecto que ni siquiera los agarraron a ellos, sino que cogieron a otro inocente y le metieron todo, o sea, no, terrible. O sea, es que hasta qué punto llega como tanta gente, o sea, tanta gente inocente de la cárcel y las culpables pueden estar caminando como si nada en la calle pasando al lado de uno y uno sin saber, o sea, hasta qué punto llega como la justicia en ese caso, o sea, y es que hay muchas veces que es imposible como reconocer o investigar porque pues fueron tan inteligentes que en cierto punto pues nada, o sea, ni se dieron cuenta de quiénes fueron, pero pues igual, o sea, como que eso muestra como un poco la injusticia. Es que yo pienso como, Exactamente. ¿cómo es posible que metan a alguien a la cárcel si no hay prueba alguna? O sea, digamos, él man era totalmente inocente. ¿Qué pruebas tendrían contra él como para meterlo a la cárcel y pensar que él fue el que dio información o él fue parte de eso? Entonces, pues uno dice como, uy, qué justicia la que tenemos, ¿no? Me da miedo meterme en un problema porque donde uno sea inocente lo van metiendo para la cárcel. O sea, Exacto, uno, por eso hay muchos inocentes en la cárcel. O sea, solamente lo único que buscan como los jueces y es como, ay, solucionemos el caso para que la gente diga que somos unos increíbles, unos tesos, logramos solucionar el atraco, era el gerente. Y yo estoy segura que por muchos años mucha gente creyó que en verdad ese señor era culpable, porque obviamente los medios de comunicación en el país manipulan mucho la información para que uno crea lo que ellos quieren que uno crea, por más de que las cosas no sean de esa manera. Entonces, pues hasta que no, después de muchos años sale a luz lo que pasó de verdad, mucha gente sigue pagando los platos sucios por cosas que nunca hizo ni tienen nunca nada que ver. Y pues la policía o bueno, lo que sea, por probar que lo lograron, pues meten a cualquier inocente a la cárcel. es que, o sea, literal, o sea, ¿qué les convenía más que supieran? Que el gerente del banco fue corrupto y se dejó comprar, o que unos ladrones se metieron y no se dieron cuenta. Obviamente, si llegaban a decir eso, quedaban como unos estúpidos. Entonces, no, tenían que decir que compraron al man y que ellos no tenían ni idea y que, bueno, métalo a la cárcel porque ¿qué más se puede hacer? O sea, Yo creo que es más lo que dice Juli, o sea, por más de, o sea, por más que quisieran como hacerlo rápido, supongo que también por la conmoción del país, que pensaran como, no, o sea, Dios mío, se está yendo toda la nada, robaron una cantidad de plata, era también porque se veían tan estúpidos, imagínate que se metan a un banco, roben, don nadie, porque ¿quiénes eran ellos? Nadie los conocía, ni que fuera como gente ahí súper increíble, unos hackers súper, pero no, era una gente que no la conocía ni Exacto. el papá, que se metieron, le robaron un montón de plata, se fueron y ni se dieron cuenta. O sea, imagínate decirle al país, bueno, hola, el día de hoy se robaron 27 millones de pesos, unos don nadie, no nos dimos cuenta y ya no está la plata. Ya, ¿Te o robaron? sea, adiós. Ese es el robo Tienes más grande que que ha habido en la pagar historia de impuestos. Colombia. Adiós. Mentira. sí, o sea, es que sería como algo así, entonces yo creo que no dijeron, no, echemos la culpa a este man, ya nos quedamos como un zapato contando lo otro, ni siquiera tenían, o sea, no tenían culpables, no tenían nada. Supongo que también fue por eso, yo creo que fue como más por ese lado. Ujú. Es que, ¿saben? O sea, es raro pensar que un hecho tan importante y que conmocionó tanto a un país, o sea, se ha olvidado con el tiempo, ¿saben? O sea, y pues, o sea, obviamente es algo negativo, pero es algo que no sé por qué, digamos, yo no conocía, listo, el Palacio de Justicia obviamente lo conocía, pues por ahí lo había escuchado, pero lo de un robo tan grande, literalmente como uno busca el robo del siglo literal y uno no tenga ni idea. O sea, siento que hay muchas cosas que uno no sabe y son de verdad muy O sea, yo importantes. creo que O uno le sea, pregunta como a cualquier persona de nuestra edad y le dicen, tú sabes que hubo un robo increíble en nuestro país, yo creo que no saben. O sea, a mí me preguntan sobre esto hace una semana y yo no les puedo responder porque no tengo ni idea. O sea, es impresionante como ni siquiera como tenemos conocimiento de lo que pasó en la historia y eso tampoco es que fuera hace una cantidad de tiempo impresionante como para decir que no, pues ya se olvidó porque fue hace mucho tiempo. O sea, no entiendo por qué la gente y los jóvenes no saben eso. bueno, espérate, creo que Exacto. fue tipo 1980 y algo. O sea, fue hace poquito. Sí, si no fuera por este proyecto, creo que
por lo menos yo nunca me hubiera enterado. Y creo que hay muchas cosas que pasan así en la historia de Colombia, que son casos fuertes, que son casos que pues vamos a hablar en este proyecto, en este podcast, que yo la verdad, el único que conocía bien era el de Armero. El resto como que uno medio los había escuchado de pronto, pero pues hay unos que en verdad uno no tiene ni idea y son muy, como que en verdad marcaron mucho al país, pero por desinformación a uno no le cuentan. Entonces, pues Es lo que que dice Billy. es hace nada, 1994, nada, o sea, ¿qué es eso? Póngale, menos de unos 25, 26 años. Esas matemáticas estaban buenísimas. O sea, es que estoy contando, o sea, Qué los matemáticas. redondeos que me dio pereza como Menos mal restar. que hay proyectos de sociales. No estamos Examen evaluando para Olga, matemática aquí. después Profe en matemáticas. un error para Olga el examen, muchachas. Ojo con eso, hay que estudiar, muchachos, hay que estudiar. Por algo me va a tomar en matemáticas. Ya vimos, ya vimos. No, pero ya en serio, es como, yo lo único que conocía era armero, o sea, siendo aquí sincera, yo lo único que conocía era armero. La cosa del restaurante que comía carne buena, yo lo conocí fue por TikTok. Si no fuera por eso, o sea, yo siento que eso también sería interesante como verlo en clase, que se le enseñen a uno, o sea, uno no tiene ni idea, o sea, es que armero fue, lo conocimos porque fue algo súper gigante que conmocionó como a todo el mundo, eso fue terrible, terrible. Pero si no fuera por eso, armero sería Hay gente realmente que un muestran olvido. Armero porque fue algo que literalmente se le salió de las manos. O sea, fue una tragedia muy grande y mató a casi, no sé si Armero, creo que era un pueblo, ¿no? Mató a Armero, o sea, mató a casi todos los ciudadanos que estaban ahí. Entonces siento que también es algo que se le salió de las manos y que no pudieron como decir como, no, aquí no pasó nada, solo se nos fue, solo cumplieron un Se nos 100, dañó la mitad del país, pero pues nada más, o pero sea, pues no se hundió o la sea, sí mitad del país, fue tan pero grande, nada. realmente conmocionó a todo el país y entonces Exacto. como que se vuelve algo inolvidable porque uno puede llegar a conocer personas aquí al lado que dicen, no, pues la verdad yo conocí a mi tío era armero, entonces como que es algo que creo que no se puede olvidar tan fácil. Sí, yo creo que la verdad si nos enseñaran como este tipo de casos en el colegio, en las clases, también uno puede como aprender muchas cosas, porque pues a pesar de que sean casos que han, pues le han hecho mucho daño al país, a uno le sirve como entender que a veces las cosas sí pasan, o sea, por ejemplo, yo nunca jamás me hubiera imaginado que algo tipo Casa de Papel hubiera podido pasar en la vida real, pero pasó aquí al lado, o sea, pasó en Manizales, en Colombia, en nuestro país, y uno ni enterado, ¿sí? Entonces, pues uno puede aprender como a entender que esas cosas pueden pasar, a que a veces la gente no es tan inocente, a que a veces la inteligencia es como más importante que el resto de cosas, a que a veces meten inocentes a la cárcel, a que uno tiene que ser más como juzgador en lo que crees y en lo que no, o sea, como que siento que este tipo de cosas nos pueden ayudar a crecer Porque mucho, pero siento que que a hay veces cosas no. importantes como lo que nos han enseñado hasta ahorita. Obviamente es importante saber, obviamente, todas las guerras que hubo, pero cuando a uno le cuentan la historia de Colombia, deben también contarle más allá de lo que vivió todo el país, como casos así, como, no, pues imagínate que robaron un banco o no, pues un man llegó y mató a todo el mundo o no, son cosas que o sea, son cosas que tal vez no sean tan importantes y tan trascendentales para aprendernos en historia, pero que obviamente a uno le llaman mucho la atención y sería muy chévere. Es que yo siento que, digamos, la mayoría de casos siempre nos enseñan como lo mismo, digamos, en sociales. Es como, bueno, la historia de otros países, porque normalmente es con lo que se basa, y lo de Colombia es lo mismo, no sé cómo nos colonizaron, la misma historia siempre, o sea, siento que no se mueven como algo diferente, algo que interesa más, porque ya creo que conocemos un poco la historia de economía en general, o sea, lo más básico, pero este tipo de cosas que creo que son importantes, no nos las enseñan y aparte siento que son cosas muy interesantes, o sea, que uno puede aquí hablar sobre esto y debatir sobre el tema, y me parece súper interesante, es como, sería chévere como ir más allá de lo más básico, de lo que ya conocemos, de que bueno, diferentes temas que hemos visto como 100.000 veces y ver más como otros tipos de temas diferentes. Siento que sería más chévere. Sí, total. O sea, yo siento que ya concluyendo, se me hace otra vez, como dije antes, muy impactante este caso. Siento que pudimos como ver
como diferentes opiniones sobre el durante, el después, como entender que a veces los inocentes van a la cárcel, entre otras cosas. Entonces, pues, no sé si alguna quiere decir algo más, Bueno, ya pero pues concluyendo, la verdad, unos duros, o sí, sea, total. más allá del robo, o sea, qué cantidad de inteligencias para burlar el sistema de seguridad del banco, burlar a los policías, burlar a todo el mundo, o sea, eso se me hizo muy teso, de verdad, como que llegar a ese punto de inteligencia, muy, muy duros, o sea, Sí, la verdad es que es algo como que de no creer, que yo la verdad nunca me no, imaginé que fuera a suceder. Y pues ya simplemente como para terminar, es básicamente que hay muchas personas que, o bueno, hay mucha historia que nosotros no conocemos y la idea pues del podcast es ir más allá de la historia de Colombia que nos cuentan, es más allá de ver lo que ya hemos visto por muchos años en sociales, sino conocer otras perspectivas y otras historias que tal vez muchos de nosotros los jóvenes no conocíamos y pues por lo que no vivimos nunca nos íbamos como a enterar bien de lo que sucedía y que pues de diferentes perspectivas. y que han cambiado a muchas personas, que como al gerente del Banco de la República lo mandaron a 3 años de la cárcel, que mucha gente estuvo bañada en plata, o sea, como que conmocionó a un país, o sea, saber cómo hay cosas que uno no sabe, ir más allá, como tú dices, a casos que así son tan importantes que igualmente conmocionaron a un país y que también hicieron daño o mejoraron o lo que sea a ciertas personas, como que es chévere ir más allá de lo que ya sabemos o de lo que ya simplemente nos han enseñado. Y ya. Bueno, pues ya esto es todo por el podcast. Y Eh, Nos vemos en el siguiente, En el siguiente en el capítulo. adiós. capítulo de la historia de Colombia, más allá de lo que nos han relatado en sociales. Entonces, espero que les guste y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.